Instituto Universitario del Lago y del Soleil Campus Virtual presentan Voces del Lago. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos esta bonita noche, no tan fría como que hoy perdonó, de Voces del Lago. Bienvenido, maestro Gustavo. Muy buenas noches. Qué gusto tenerlo aquí nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches, maestra Lupita. Igual un gusto para mí. Es siempre un gran gusto tenerlo para que nos pueda compartir más acerca de aspectos relacionados con la psicoterapia cognitivo-conductual como una forma muy eficaz para poder nosotros tener una adecuada salud mental, una salud emocional y que nos permite este enfoque terapéutico podernos relacionar de una manera sana, real, adecuada con el entorno. Y en esta noche, maestro Gustavo, nos va a hacer favor de apoyarnos con un tema que ya de entrada no suena como tan sencillo, está cargado de un cierta terminología técnica que tiene que ver con locus de control. Y de ahí entonces que a lo mejor se imaginen que el tema es un tanto complicado. Y aunque sí tiene su particularidad y su dificultad, créanme que eso de locus de control se les va a quedar muy grabado. Y ya no les espoleo más el tema, le dejo el espacio al maestro Gustavo para que nos pueda explicar más acerca de esto. Los micrófonos son suyos, maestro Gustavo. Muchísimas gracias, maestra Lupita. Bueno, sí, el término es algo poco común. Hablar de locus de control, como dice la diapositiva, hace referencia a lo que creemos que tiene el control sobre nuestra vida. ¿Cómo debemos de entender la palabra locus? Locus etimológicamente, digamos, de manera simple, podemos traducirla como a localización, es decir, la ubicación o la localización en la cual se encuentra el control que nosotros tenemos de nuestras emociones. Entonces, cuando hablamos de locus de control, estamos hablando de la localización o de la ubicación del control de nuestras emociones. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, porque vamos a destacar dos tipos de formas de controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, por supuesto, y que no podríamos decir que algunas están bien o mal, es simplemente identificar cada uno de ustedes y cada uno de nosotros en dónde tenemos localizado nuestro locus de control. Entonces, hacemos referencia a que es lo que creemos que tiene el control de nuestra vida. Si yo les preguntara en este momento, ¿qué creen que controla su vida? ¿Qué creen que domina su vida? ¿Qué elementos personales y sociales dominan su vida, controlan su vida? Hablemos de parejas con dependencia emocional, pues evidentemente es aquella persona la que la controla, la que la domina.
Hablemos de una mamá amorosa, posiblemente los hijos, y decimos, mi hijo es el amor, es mi bendición, es el motor de mi vida, y hacemos muchas cosas para complacer sus necesidades. Si hablamos de autorrealización, decimos, pues mi carrera, mi posgrado, mi licenciatura, mi trabajo, es lo que me genera satisfacción. Entonces vamos a hacer referencia a lo que es locus de control. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, el principio de los puntos de control fue creado por Julian Rotier. Este presenta dos maneras de ver la vida y el control que tenemos de esta. Y esto es muy importante en terapia cognitivo-conductual, porque si recuerdan, en sesiones pasadas hablamos de que lo que nos genera un estado un estado alterado, de emoción alterado, o una emoción tanto positiva como negativa, a veces no es el suceso que es neutro, a veces es la creencia que tenemos a partir de lo que nos ocurre. Cuando hablamos de locus de control, entonces nos referimos a estos sucesos que van a ocurrir en nuestro interior o alrededor de nosotros, que van a determinar nuestras emociones. Por eso es bien importante identificarlos para entonces saber qué está dominando mis emociones, cuestiones internas o cuestiones externas. Algunas personas tienen un enfoque completamente interno, se preocupan por cuestiones meramente internas o completamente externas, cuestiones ajenas. En otra teoría podemos hablar de cuestiones endógenas, exógenas y demás, pero de manera sencilla es interno y externo, mientras que otras personas encuentran un balance entre las dos. Esto es lo ideal, tener un balance de las dos. Ahorita vamos a profundizar un poquito, perdón, pero una persona que se deja llevar por una motivación o una aprobación o una calificación externa, híjole, está condenado a sufrir. De entrada se los digo, ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, una persona que tiene un excesivo control interno también puede sufrir mucho. Hay personas que se autoexigen demasiado, no se permiten errores, no se permiten equivocaciones, tienen un fracaso amoroso, laboral y creen que es lo peor y se autoflagelan mucho. Eso tampoco es bueno. Tenemos que tener, como dice aquí, un balance entre ambas posturas, pero lo importante es identificarlo. Si hoy en día alguno de ustedes tuviera algún problema en sus emociones, en sus relaciones interpersonales, a mí me gustaría que hicieran este ejercicio de identificar por qué les está afectando, por qué les está dañando, quién lo está propiciando. Una persona de manera externa, un agente externo como puede ser una condición económica, laboral, educativa, o es algo interno, baja autoestima, desaprobación, que sintamos que somos incapaces para realizar ciertas actividades, o una desvalorización incluso de una expectativa de vida, que nos creamos disminuidos. Es bien importante porque es necesario identificar de quién requiero esa gratificación, por decirlo así, ese dulce, ese chocolate para sentirme bien. ¿Y quién me lo está quitando ahorita? Que me está haciendo sentir mal. Eso es importantísimo. Y entonces ver si estoy dejando mis emociones y mis sentimientos en las manos y a la voluntad del que está enfrente, o las estoy dominando yo, o tengo un equilibrio. Perdón. Por ejemplo, algunas personas creen que todo lo que les ocurre es controlado por ellos mismos, y otras creen que todo lo que les ocurre es provocado por el exterior. Carente de control. Ahorita vamos a ver, porque si es esto sí quiero puntualizar. Contra más externo esté aquella situación, aquel agente, menos control vamos a tener de él. Y contra más centralizado esté en nosotros, más control vamos a tener. ¿Por qué? Porque si es malo que yo me autoflagele, me autoexija, es malo, pero lo puedo controlar yo, depende de mí. Tengo mucho control si yo lo decido. Pero si estoy pensando en un chico, una chica que se alejó, que ya se fue en otro país, que ya se casó, que no le intereso, y sigo viviendo por ese problema personal de pareja, pues ahí sí tenemos un problema, porque el grado de control es mínimo. Pero no solamente en las personas. Si nuestras emociones están regidas por creencias, y ojo, cuando hablo de creencias no nos vayamos directamente a religión. Me refiero a esas formas en las que aprendimos que así tiene que ser la vida, en la cuestión de los valores, de la cultura. ¿Cómo creemos que debe de ser la vida? Si nosotros queremos competir contra la cultura, contra la religión, contra las leyes, pues nos vamos a volver locos y nunca vamos a poder ganar. Yo a estas alturas yo veo
personas que se conflictúan mucho por las leyes de inclusión, por las leyes de libre expresión, se pelean contra la norma. Tienen un grave problema, porque el grado de control es mínimo y el problema lo cargas tú. Contra más alejada esté ese evento que nos daña, que nos afecta, menos control tenemos y entonces estamos en una situación en la que no podemos salir tan fácilmente porque no lo podemos controlar. Si es una emoción de percepción, de autoestima, de autoaceptación, sí podemos hacer algo porque depende de nosotros. Y ese cambio nosotros lo podemos modificar, pero no, un ejemplo podría ser una persona no me valora y entonces yo me siento menos porque él no me aprueba a mí. Grave error, estoy depositando el control de mis emociones en esa persona. Lo que él haga va a repercutir positiva o negativamente en mí. Sin embargo, si yo hago una autocrítica, valoro lo que hago bien, lo que hago mal, y entonces me doy cuenta que yo no cometí el error o que puedo mejorarlo o que puedo hacer algo para revertir cualquier situación, tengo el control yo de manipular esa situación, pero no se la dejo en manos de un agente externo. Eso es lo importante, que nosotros identifiquemos del problema qué sí podemos modificar nosotros y qué no podemos o qué no nos corresponde. Y el locus de control a eso se refiere, a ubicar, identificar dónde estamos depositando el grado de control de nuestras emociones. Siguiente lámina, por favor. Ay, discúlpenme la tos, pero estuve a punto de enfermarme. Creo que no va a ser así. Bueno, interno. Aquellos con un alto grado de enfoque interno creen en su propia habilidad de influenciar en el mundo exterior. Usualmente son personas con mucha seguridad y confianza. Reconozcamos que la seguridad o la confianza exacerbada pues también es mala, ¿no? Una cuestión de una persona narcisista o ególatra, pues bueno, también puede tener problemas interpersonales en sus relaciones, porque el exceso, pues recordemos que tampoco es algo apropiado en psicología. Ellos se sienten en control sobre su presente y futuro y reconocen que las decisiones que ellos toman los puede llevar al fracaso o al éxito. Es una cuestión de poner en marcha mi cuerpo, y ahorita vamos a hacer referencia a la terapia cognitivo-conductual. Su creencia en las habilidades que poseen para transformar las cosas los lleva a tener un grado superior de confianza en sí mismos. Ellos de igual manera tienden a ser más proactivos en su día a día. Ojo, terapia cognitivo-conductual no es una terapia pasiva donde el paciente venga a contar sus problemas, llore, se desahogue y se vaya más tranquilo, como suelen decir. No, de eso no se trata. Se trata de que aquí tomen decisiones, logren confianza en sí mismos, sean proactivos y ejecuten, es decir, se levanten y ejecuten acciones que reviertan el malestar que tienen. Esa situación que les está afectando posiblemente nunca desaparezca, posiblemente disminuya o posiblemente sí desaparezca, pero eso no va a ser por arte de magia. Eso va a ser a consecuencia de las decisiones que nosotros tomemos. Una persona con dependencia emocional que permite ser violentada cada día, yo les aseguro que quisiera que algún día esa persona sufriera un accidente, que la atropellara un carro o que se cayera por un precipicio para que dejara de violentarla. Pero eso es muy poco probable. ¿Cómo se va a cambiar? Si ella decide irse de ese lugar, decide irse de esa casa o evitar la violencia o denunciar o lo que tengan que hacer. Hay muchos factores, lo sé, pero a final de cuentas nada va a cambiar si la persona no empieza por ejecutar los cambios necesarios para disminuir el malestar. Y eso es un control interno. Es un control externo cuando esperamos que algo mágico detone en una enfermedad, en un accidente, en nuestro agresor para que deje de molestarnos. Eso no va a ocurrir. El grado de control es mínimo. Hay un mecanismo de defensa en psicoanálisis que le llaman el poder omnipotente. Cuando una persona es agredida o violentada, se imagina que destruye a su agresor, que lo golpea, que algo le pasa, se enferma, alguien lo asalta y lo mata o cosas así. Es una válvula de escape para contener, bien para catalizar toda esa impotencia que nos da. Pues bueno, eso que pensamos no va a ocurrir, es muy difícil. Tenemos que ejecutar acciones para que empiece a ocurrir, y eso es lo importante de la terapia cognitivo-conductual, que la persona se concientice y se comprometa en su cambio. De hecho, un programa de atención psicológica
en terapia cognitivo-conductual es un modelo de aceptación y compromiso. El sujeto tiene que aceptar cuál es la responsabilidad de él en la situación y en el cambio, y se tiene que comprometer a hacerlo, sin mirar atrás. Y solo así va a cambiar su vida. Hay una palabra muy trillada y simple, pero muy real. Si quieres obtener resultados iguales, haz las mismas cosas. Si quieres obtener resultados diferentes, haz cosas diferentes. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de propiciar en nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, el externo. Aquellos con un alto enfoque externo creen que ellos tienen poca influencia en los eventos en su vida. A menudo creen que son las otras personas las que tienen control sobre ellos y lo único que pueden hacer es obedecer. Es una postura que yo desapruebo mucho. Yo les llamo un estatus de abnegación, conformarte con lo que se te dé, con lo que se te pueda y aguantarte el tiempo que sea necesario. Es una cuestión ahí que podríamos entrar en temas del idealismo y el materialismo filosófico que ahorita no voy a tomar, pero donde nos idealizamos a que así es nuestra vida, así nos tocó ser y pues nos aguantamos. Y eso es una perspectiva de la vida bien triste, porque nos resta el carácter, la toma de decisiones y la seguridad para afrontar las cosas. Suelen ser fatalistas, ellos se ven como víctimas de las circunstancias y se sienten incapaces de poder generar cambios en la situación en la que se encuentran. Esto los hace pasivos y permisivos. Ellos aceptan simplemente que las cosas son así y ya. Aceptan mucha agresión, aceptan mucha violencia, creen que no hay escapatoria, creen que es la vida que les tocó vivir y lo más triste de esto es que creen que algún día, cuando trasciendan de este mundo, van a dejar de vivir, de sufrir. Ojalá así sea, pero mientras estás aquí, no tienes por qué soportarlo. Hay muchas instituciones y personas de ayuda, pero tienes que empezar por tomar una decisión y es desaprobar la vida que tú elegiste para ti mismo. Ojo, ¿a qué se refiere eso? Ese sujeto que te golpea, ese sujeto que te maltrata, no te salió en una caja de galletas, tú lo elegiste. Ese sujeto no lo elegiste siendo un golpeador, pero algún día te golpeó por primera vez y por primera vez lo permitiste, y por segunda y por tercera. Yo siempre le digo a pacientes en situaciones así, tú no eres el culpable, pero sí eres el responsable por lo que toleras y por lo que permites. Lo toleraste una vez, lo toleraste 2 veces. Ahora ya no se trata si lo toleras o no, lo tienes que aguantar. Y eso es lo complicado, porque esperas que algo allá afuera cambie para que tú estés bien, y de eso no se trata. No se trata de que lo atropellen antes de casa para que ya no llegue a golpearte. Se trata de que tú ya no estés ahí para ya no ser golpeado o golpeada. Hay que tomar decisiones. Muchas de las veces el tomar esas decisiones nos lleva a un lugar desfavorable, inseguro, incierto. Ese es el temor de qué voy a vivir, dónde me voy a meter, qué van a decir de mí. Eso es lo más triste. Les aseguro que me ha tocado personas que dicen, no me voy solo por el qué dirán. Me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza qué dirá mi familia, qué dirá mi papá, qué dirá mi mamá. Te lo dije, era un patán. Y yo me peleé con ellos porque me aferré a él. Por poner un ejemplo, pero son muchísimas cosas las que podemos tocar aquí. Aceptar que te equivocaste cuesta mucho trabajo. Y al final de cuentas tienes una vida estable, a cierto status quo, y salirte de ese círculo vicioso, ese círculo de la violencia, es bien complicado porque la persona siente que se va a un lugar peor, más inseguro, más incierto, más desfavorable. Y entonces quieren que algo afuera cambie mágicamente para que ellos estén bien. Es una postura muy pasiva. Esperar a que el universo mágicamente cambie para que tú estés bien. Y tú no moverte para hacer algo. Es bien complicado. Hace muchos años, cuando yo me interesaba por la lectura, veía un libro pequeño, un libro grande, no importaba, y decía, lo quiero leer, y lo ponía en un lugar. Pasaban semanas y meses y el libro ni se abría. Caí en cuenta que mientras yo no abriera ese libro, nunca se iba a leer por sí solo ese libro. Yo lo tenía que leer, no mágicamente me iban a llegar las ideas. Dije, no tengo el hábito de la lectura, posiblemente no lo voy a terminar de leer muy rápido, pero bueno, voy a leer una hoja. Leía una hoja, a veces 2,
Cuando tenía el hábito, cuando adquirí el hábito, pues ya eran muchas hojas por momento, pero fue poco a poco. La terapia cognitivo-conductual debe ser algo semejante. La persona debe comprender que mientras no abra ese libro, el libro no se va a leer, pero que no se lo tiene que acabar de un momento, puede ir poco a poco, pero tiene que ir avanzando. Yo les digo a mis pacientes, en la vida, si algo constante hay en el mundo es el cambio, y tenemos que adaptarnos a él para poder, pues digamos, para no perecer. Entonces le digo, si el mundo está en constante cambio y caminando, si tú te detienes, el mundo sigue girando y ahí te quedas. Si tú te encaminas al mundo, los dos giran. Entonces tienes que tomar acciones para que las cosas empiecen a favorecerte. No importa lo que haya por delante, lo tienes que enfrentar. Pero si el miedo, la angustia, el esperar que algo mágicamente cambie, tu vida te detiene, pues el mundo va a seguir avanzando. Tú te vas a detener. He tratado con muchas mujeres, principalmente, que a cierta edad se divorcian y me dicen, no sabes lo feliz que estoy ahora que me divorcié. Me arrepiento de no haberlo hecho 10 años antes. Pues sí, porque si algo no se puede regresar también es el tiempo y a veces ya cuando nos atrevemos a hacer las cosas, ya no tenemos la misma energía para emprender nuevas. Entonces es bien importante que nosotros seamos conscientes de las palancas que tenemos que mover, las cartas que tenemos que tirar para poder generar un cambio y no esperar pasivamente a que algo ocurra. ¿No? Eso es bien importante. Si ellos logran tener éxito en algo, esto se debe simplemente a que tuvieron suerte y no tiene nada que ver con su esfuerzo o talento. De entrada ya vemos aquí mucho componente de baja autoestima, inseguridad, miedos, incertidumbre. Vamos a trabajar con la autoestima, con la autoconfianza, con la autoseguridad y automáticamente una persona, como se dice hoy en día, empoderada, va a empezar a tomar decisiones por sí misma de manera automática. Si yo le digo a una persona, tienes que divorciarte, sin yo fortalecer su autoestima, sin fortalecer su autoconcepto, su autoseguridad, la persona lo va a hacer con mucho miedo y se va a divorciar y no va a saber qué hacer y va a regresar a pedir perdón y disculpas. Primero hay que dotarla de seguridad y confianza para que tome la decisión automáticamente. Como se los mencioné en algún momento, no nos vamos a ir de principio al síntoma, vámonos al origen. Una vez que el origen se modifica, el síntoma desaparece. En este caso estamos hablando de pues, ¿por qué no decirlo? La pirámide de las necesidades de Maslow, de satisfacer todas sus necesidades, fortalecer seguridad, autoconcepto, y cuando una persona se encuentra en este estado, va a empezar a tomar decisiones más asertivas y ya no le vas a tener tú que decir qué hacer. Sola va a tomar las decisiones, llámese hombre o mujer. Se nos dice, el psicólogo nunca le dice qué hacer al paciente. Y entonces me dicen a mi alumnos, entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le digo que haga si yo no le puedo decir qué hacer? No le tienes que decir qué hacer. Ayúdalo a tener buena autoestima, que tenga seguridad y confianza, y él solo va a tomar las decisiones, tú solamente le vas a dar tu crédito. Y vas a decir, vas por muy buen camino y lo vas a motivar. Y es cuando el que él te dice, ah, caray, entonces yo no le tengo que decir que se divorcie, yo no le tengo que decir que demande, yo no le tengo que decir, no, tú no tienes que decir nada. Dótale de esas necesidades psicológicas básicas para que él solo pueda afrontar cualquier panorama que se encuentre. ¿Por qué? Si yo a un paciente le digo, divórciate, y al rato viene con un problema con el jefe, renuncia, y al rato viene con un problema académico, le digo, claudica y salte de la... Yo no le puedo estar diciendo que huya de los problemas. Si yo a un paciente le doto seguridad, confianza y estrategias de control de impulsos, etcétera, etcétera, va a poder lidiar con su pareja, con su escuela, con su jefe, sin que esté el psicólogo ahí. Es lo que debemos de trabajar, las causas, no los síntomas. El síntoma con una técnica de ansiedad y control de ansiedad y estrés se disminuye. Mañana vuelve a votar, lo vuelves a contener y mañana vuelve a votar. ¿De qué sirve? Vámonos más de fondo para que la persona quite todos los síntomas automáticamente reforzando pues lo que es su autoconcepto. Siguiente lámina, por favor. Bueno, tenemos a grosso modo un diagrama de los factores que ejercen control en nuestra vida. Y tenemos en el centro lo que soy yo, mi cuerpo, mis actitudes, mis decisiones. En un entorno medio, la sociedad, la economía, el trabajo, la familia y los amigos. Un entorno más alejado, lo que es la religión, paz mundial, guerra, política, cambio climático, vida, en un paradigma de
de terapia cognitivo-conductual lo abordamos como micro, macro sistema, cronosistema, y entonces podemos abordar estos puntos. Aquí lo importante es identificar que contra más lejos está el factor del yo, más difícil lo vamos a controlar. El locus está muy lejos, estamos más incapacitados de poderlo controlar. Contra más cercano esté de nosotros, más fácil podemos controlarlo, porque nosotros podemos tomar decisiones para que esto se manipule. Un ejemplo, si yo tengo sobrepeso, yo puedo hacer medidas conductuales para bajar ese peso. Una persona que tiene sobrepeso, a menos de que sea causa de una enfermedad importante, si tiene sobrepeso es porque quiere, así de sencillo. Si yo quiero dejar de tener ese peso, pues simplemente tomo acciones. Si una persona toma malas decisiones es porque están mal enfocadas. Aquí aprendemos lo que es el modelo para la toma de decisiones o solución de conflictos. La persona reaprende cómo tomar una decisión y que no sea impulsiva o a la ligera. La actitud, recuerden, el problema no lo podemos evitar. Esos van a ser emergentes. Lo que sí podemos cambiar es la actitud, y cambiando la actitud el problema ya vale la mitad de lo que valía al principio. Un amigo me golpea, me dice palabras que no me gustan. Basta con que yo me dirija a él y le diga, ¿sabes qué? No me gusta que hagas esto, me incomoda mucho, por favor no lo hagas. Si es tu amigo, lo dejará de hacer, pero ya dependió de ti, tuviste control sobre él. Si no, seguramente lo seguirá haciendo y tú tendrás que tomar medidas para alejarte. Tu familia te quiere controlar y demás. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Te respeto mucho, te quiero mucho, pero a mí me gusta esto. Y yo voy a tomar decisiones porque me quiero dedicar a esto en la vida. Tienes cierto grado de control. En la economía, con un programa de ahorro o algo así. Es decir, medianamente podemos controlar algunas cosas, el trabajo, la sociedad. Pero si nos vamos a la religión, yo veo personas peleándose por la religión, la paz mundial, que si paz activa, paz pasiva, que si la guerra es buena, que si es mala, que si un partido político, que si chairos, que si fifís. No tenemos nada de control sobre esas esferas. ¿Por qué yo permito que me afecten? El día de ayer hubo una final de fútbol mexicano y ganó un equipo. Pues toda la demás gente estaba ofendidísima. Y fue comprado y no sé qué. ¿Qué más da? ¿Por qué te afecta un partido de fútbol? ¿Por qué dejas que altere tu estado de ánimo? ¿Por qué dejas que te enoje, que te entristezca? Por el otro lado, se vale disfrutarlo, pero ¿por qué dejas que te convierta en una persona eufórica, arrogante, presumida y decir, ganamos? ¿Qué ganaste tú? Ellos ganaron millones. ¿Tú qué ganaste? Es decir, ¿dónde estamos poniendo el control de nuestras emociones? Ya cualquier cosa nos está alterando. Es que si pusieron reggaetón en la tele y a mí me molesta mucho el reggaetón, cámbiale de canal. Pero ¿por qué agredir a quien escucha reggaetón? O sea, ¿por qué permitimos que nuestras emociones estén gobernadas por factores que no podemos controlar? Porque están muy alejadas de nosotros. Contra más cercanas estén, sí las podemos controlar. Entonces, ¿yo qué sí puedo hacer? Cambiarle de canal, apagar la tele, abrir un libro, no ver fútbol. Así de sencillo. Pero ¿por qué permitimos? Vamos en el tráfico, alguien tuvo una condición, un movimiento inapropiado y nos queremos bajar a pelear con el sujeto. Y me incluyo, porque en algunas veces, a veces la emoción dice, no puede ser. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué lo permito? ¿Por qué me dejo llevar por una situación accidental? Porque les aseguro que ese sujeto no nos iba siguiendo para cerrarse y decirte, vine a hacer enojar. No, fue algo fortuito, pero dejamos que nos gobierne mucho esa emoción y ese es un locus externo. Eso no lo puedo modificar, los factores accidentales van a estar todo el tiempo en nuestra vida, la actitud sí la puedo modificar. Entonces decir, ok, fue un accidente, no hay problema, pásale. Nos cuesta mucho porque también es una cuestión de orgullo y decir no me voy a dejar. Y es eso que tenemos que hacer, identificar dónde está nuestro locus de control y dominarlo, hacerlo consciente y que entonces nuestras reacciones no sean impulsivas, no sean agresivas, que sean asertivas. Es una palabra que se puede decir de arriba para abajo en cualquier ambiente y parece ya muy sonada, pero ¿realmente somos asertivos? Eso es lo importante. Entonces aquí aprendemos eso. Una de las claves con los pacientes es que hagan consciente su malestar y que identifiquen hasta qué punto son responsables del mismo. Modifican actitudes, modifican decisiones y el ambiente empieza a cambiar automáticamente con el simple hecho de pedir disculpas. Muchas personas no lo pueden hacer, no saben disculparse y una sola disculpa
De verdad solucionaría muchas cosas. O bueno, pedir permiso. Muchas personas no saben pedir permiso. Las palabras clave en la vida, ¿no? Pedir permiso, agradecer y pedir disculpas si es necesario. Son palabras clave que a veces no usamos. Tengo problemas con una persona en mi trabajo, con permiso, o bueno, a ver, a ese no le pido permiso, me paso, medio le empujo, y a mi amigo, sí, con permiso, amigo, dame permiso. Fortalezco las relaciones cercanas, pero fracturo más las lejanas. Si mi intención es tener un trabajo tranquilo, estable, debo fortalecer las relaciones fracturadas. Las que están sanas no se van a romper por eso, pero a veces hacemos el problema más grande sin darnos cuenta que eso nos va a tener un conflicto más constante en el tiempo. Contra más peleado esté con una persona o con varias en el trabajo, más angustias y situaciones incómodas voy a tener. Es algo de actitud nada más. Pero bueno, siguiente diapositiva, por favor. Algunos ejemplos más concretos. Cosas que están fuera de mi control. Acciones de las demás personas, ojo, palabras de las demás personas, sentimientos de las demás personas. ¿Por qué él no me quiere si yo lo amo? ¿Por qué ella no me quiere si yo la amo? Pues porque las personas no están obligadas a quererte porque tú las quieras. Bueno, hay personas que se molestan porque dicen, es que le gusto a ese fulano, no puede ser. Claro que sí puede ser, y tú no puedes limitar a quién gustarle, simplemente les atraes a ciertas personas, eso no lo puedes controlar. Bueno, hasta eso nos enoja. Las consecuencias de las acciones de las demás personas, las creencias de las demás personas, los errores de las demás personas, las ideas de las demás personas. En resumen, todo lo que hagan las demás personas están fuera de mi control. ¿Qué sí puedo controlar? Mis palabras, mi conducta, mis acciones, mis errores, mi esfuerzo, mis ideas. Eso sí lo puedo controlar. Si tienes una persona en tu consultorio por algo que está aquí, seguramente es porque no controla lo que sí puede controlar y está esperando que el de allá cambie. Es que el de allá no me quiere. Y yo lo amo. ¿Qué necesito para estar bien? Que él me quiera, que me acepte, que regrese conmigo porque se fue de la casa. Y entonces está esperando que los sentimientos del que se fue se modifiquen mágicamente y entonces la idolatran en él. Eso es algo absurdo, no puede ser, no podemos trabajar con eso. Es que ese fulano me insultó y por eso lo quiero golpear, porque a mí nadie me menta la madre. Cualquiera te lo puede mentar, algunas te enteras, otras no. La importancia que le des es el sentido de la vida. Tuve un ejemplo, un alumno se va a tomar y me manda un audio. Orientador, chinga a su madre. Me reí mucho. No me enojé, después hablé con sus papás, hablé con los chicos y incluso lo hablé con mi mamá. Oye, ¿no te sumaron los oídos por ahí en la semana? ¿Por qué? Pues me hicieron acordarte de ti de una manera media chusca. No pasó nada, pero conozco colegas, compañeros, que por la más mínima expresión, no, es que se atrevió a decirme, a contestarme, a alzarme la voz, y ya hacen un caos impresionante. Profe, no te enganches con el alumno, ¿por qué le das tanta importancia a un comentario? ¿Te das cuenta que te afectó a ti? Porque estás enojado y porque alteró tus emociones. Él está riendo, ahorita te pone cara de murcio, al rato se va riendo. ¿Por qué le das pie a que eso lo haga? Por el locus de control. Porque yo soy el docente y a mí nadie me dice ese tipo de cosas. Por supuesto que sí. Entonces, ese es el punto. La importancia que le damos a los factores externos que nosotros no podemos determinar. Las creencias de los demás. Que si creen en esto, que si creen en aquello, déjalos. Toda creencia funciona siempre y cuando sea encaminada de una manera positiva. Esos son temas del diplomado que los invito a que le den una checada, que se inscriban y podemos hablar mucho de las creencias. Los errores de los demás. Hoy en un partido jugamos fútbol, una final, perdimos porque 2 compañeros fallaron un penal. Algo que me agradó mucho es que nadie se enojó con ellos, porque así como ellos se equivocaron, cualquiera de nosotros lo puede haber hecho. Lejos de enojarnos, los apoyamos, pero yo he visto en muchas situaciones que se molestan mucho con quien lo falla. Pero eso no lo puedes controlar, porque es un error externo, es un factor externo, no interno, y que aparte, ese tiro penal no solo depende del jugador, sino también de un portero. Son muchos factores, es como un volado, no es nada seguro. Entonces, si tú
has identificado que te dejas llevar por las emociones, por los pensamientos, por las palabras, por las actitudes de otras personas, tienes un problema porque estás permitiendo que te dañen y tu locus de control está en el exterior. Y necesitas que te halaguen, que te digan cosas bonitas, que te feliciten, que te hagan fiestas, que para estar bien. Y cuando un día no te invitan, cuando un día no te saludaron, cuando un día hicieron algo en el que te evitaron o no sé, no te toman en cuenta, seguramente te va a afectar porque entonces no eres ese centro de la atención y no estás siendo aprobado por esas personas. Eso es algo, créanme, muy, muy, muy negativo porque no podemos manipular lo que sienten o piensan las personas de nosotros. Y si esperamos que nuestra motivación esté arraigada en lo que ellos dicen, pues tenemos un problema muy grande. Yo veo personas que tienen muchos conflictos y, por ejemplo, me dicen, es que este me cae mal porque hizo esto, y este me cae mal porque me hizo aquello, y están peleados con 5 o 6 personas. Y veo que esas 5 o 6 personas no están peleadas con nadie. Digo, ¿quién es el del problema? Aquellos o esta persona que tiende a pelear con todo el mundo porque no rinden hacia sus caprichos, no cumplen sus deseos de halagarlo, de decirle, de apapacharlo, de sostenerlo, es más, lo evitan, lo ignoran, y ya eso es una agresión. ¿Dónde está centrado nuestro locus de control? ¿En la aprobación de los demás o en la aprobación de nosotros mismos? Eso es bien importante. Bueno, cambia tus conductas y automáticamente cambia tus decisiones, cambia tu conducta, identificando dónde está tu locus de control y podrás modificarlo y entonces podrás estar más tranquilo porque podrás llevarlo a un apartado más interno donde las personas del exterior puedan pensar y decir lo que sea y no te afecte. Ojo, en el locus de control interno hay factores que sí son determinantes, son las relaciones familiares, hijos, padres, hermanos, esas sí son determinantes porque estos pilares condicionan el autoestima. Una persona que se siente seguro, protegido por sus padres, por sus hermanos, por sus hijos, tendrá buena autoestima. Si ellos no lo honran, no lo cuidan, no lo protegen, habrá un problema ahí. Entonces, el locus de control, cuando hablamos de una cuestión interna, debemos hacer una diferencia. Si bien la familia no es algo interno, sí son vínculos que deben estar reforzados para que la persona adquiera seguridad. La famosa red de apoyo. Es difícil sacar a una persona de un estatus desagradable, negativo, adverso si no tenemos una red de apoyo. En el momento que surge la red de apoyo, la persona se siente protegida, segura, confiada y puede salir de ahí. Para eso necesitamos los vínculos familiares. Esos sí son bien importantes. Los de primera línea, los de primera sangre, como se les dice. Bueno, siguiente lámina, por favor. Bueno, no importa lo que sea, ojo, este es como un resumen bien importante, muy concreto. No importa lo que sea, mientras se tenga el control no hay problema. Ejemplo, una enfermedad o una dificultad económica. No importa qué enfermedad tenga, si sé que tiene cura y estoy en el tratamiento voy a estar aliviado. Pero si sé que no tiene cura, que estoy desahuciado, pues va a haber un problema, va a haber una ansiedad, porque no tengo el control sobre esa enfermedad. Una dificultad económica. Es que me van a embargar y no tengo qué hacer. Pues va a haber mucho problema, ansiedad, angustia, depresión, suicidio, porque me van a quitar mis pertenencias. No hay control sobre esto. Pero si yo tengo un programa de pagos, tengo ciertos ingresos, ya me administré, no importa la cantidad que sea, la puedo pagar, no va a haber ansiedad, no va a haber angustia. A esto me refiero cuando debemos de identificar en el problema cuál es la magnitud. ¿Tenemos el control o no? Si no tenemos el control va a ser complicado de acuerdo a la situación. Pero si sí tenemos el control, la ansiedad prácticamente no va a existir. Entonces, ¿qué debemos de promover? Que las personas ante los conflictos logren el control. Por ejemplo, una persona está teniendo problemas económicos porque no tiene empleo. Bueno, hay que brindarle los mecanismos o herramientas para que pueda adquirir empleo. Una vez que adquiere empleo, tendrá control y la ansiedad se va. Así de sencillo. Una persona una mamá o un papá no tiene control sobre sus hijos en adicciones, hay que dotarlo de herramientas para que pueda gobernar a su hijo, pueda controlarlo. En el momento que logre el control sobre su hijo, se va a aliviar la ansiedad, la angustia y la incertidumbre porque entonces su hijo va a ceder más hacia sus principios, valores, educaciones. Tratemos de la medida posible de llevar esos agentes externos a algo interno y que podamos dotar de control a la persona ante el conflicto. En el momento que la persona adquiere ese control, se van los síntomas, se va la ansiedad, se va la desesperación,
se va la angustia. ¿Sabe qué? Y me lo han dicho muchas veces, porque desafortunadamente he tenido varias parejas que se separan. Me divorcié y fue lo mejor que pude haber hecho. Ahorita tengo otra relación y soy más feliz que nunca. Bueno, tomó el control de las decisiones, ahora la tiene y ya la angustia, el miedo, la violencia se fue. Es eso, tomar el control o digamos ganar el control ante una situación de conflicto y de preferencia llevarlo hacia algo interno. Sin embargo, el locus de control se ve disminuido por la inseguridad, falta de confianza, dependencia o apego inseguro. Estos elementos son los que están de manera intrínseca principalmente en los trastornos y en los problemas de personalidad que usualmente eh, recaen mucho en terapia. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos problemas, pero estamos acompañados de una capacidad de resiliencia y de estilos de afrontamiento. Cuando estos no funcionan es porque tenemos alguna condición de las que estamos viendo en pantalla y tenemos que ir al psicólogo. Cuando estos sí funcionan, no vamos al psicólogo. Por eso la mayoría de personas no van al psicólogo porque pueden sortearlo con mayor o menor suerte. Sin embargo, hay muchas que no lo pueden controlar, pero tampoco quieren ir al psicólogo porque sus creencias, su economía, y sus pensamientos no se lo permiten, que es algo de lo que hemos hablado, ¿no? Tener mayor control de la situación para poder revertir un cambio. Bueno, yo con esto me quedaría para cerrar. No importa el problema que se nos presente, visualicen uno en estos momentos. Si tienes el control, seguramente tu angustia es poca. Si no tienes el control, la angustia es elevada. ¿Qué tienes que hacer? Encontrar las herramientas y el camino para lograr tener el control de esa situación y automáticamente el malestar se va. Se dice fácil, pero se puede conseguir. Hay que hacer algún análisis y bueno, muchas técnicas y pues digamos modelos que aplicamos en terapia cognitivo-conductual que te permiten encontrar esas respuestas. Perdón. Por eso los invito mucho a que vayan a terapia cognitivo-conductual, a que se inscriban al diplomado y que podamos profundizar todo esto, porque la verdad es que lo que hemos hablado en estas charlas, pues solamente es un esbozo de lo mucho que podemos abordar los conflictos personales y queremos darles como una probadita de lo que analizamos en el diplomado para que se puedan inscribir con nosotros. Pues bueno, maestra Lupita, esa sería mi participación. No sé si hubiera alguna duda o comentario, con gusto les atendemos. Pues excelente exposición, maestro Gustavo, y como siempre yo queriendo hacer la recapitulación o el parafraseo rápido en torno al tema que se expone. Lo que estoy entendiendo el día de hoy es que desde este modelo terapéutico lo que pretende es que las personas tengan o se den cuenta que ellos, bueno, primero, ¿dónde está su control, no? Y yo lo diría en la siguiente frase: donde está tu control está tu poder. Tu poder está puesto en ti o tu poder está puesto en lo externo. Nada más que aquí hay un gran problema cuando colocamos nuestro poder en lo externo, es decir, decimos entonces que la posibilidad de controlar lo que ocurre en nuestra vida es realmente muy complicado, dado que lo haré o me sentiré o lo lograré o confiaré o disfrutaré si mi mamá, si mi papá, si mi esposo, si mis hijas, si mis compañeros de trabajo, si la economía, si me saco la lotería. Es decir, ponemos o anteponemos a la posibilidad de ver realizado, materializado algo en nuestra vida, N cantidad de variables, sobre las cuales además, como bien lo explicó, no tenemos ningún control. Ok, y regresamos entonces a lo siguiente, que es a lo que va la terapia, que es a visualizarnos como o desde un control interno, que ello implica, para empezar, que yo confíe en mis capacidades, pero no de una manera ilusa, no como los vendehumos, ¿no? De que si lo visualizas, si lo repites 100 veces, si pones una veladora y no, sino, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué capacidades tengo? ¿En dónde estoy parado? ¿Qué quiero lograr? Y pasa algo curioso, maestro Gustavo, y anoté por aquí lo que son los pensamientos irracionales y mágicos, que aunque seamos adultos, nos acompañan de manera poco consciente. Estos pensamientos irracionales
hacen que nosotros veamos la felicidad como en las películas cuando se termina y se casaron y fueron muy felices, o en la puesta de sol acompañados en paz con toda la familia, cuando la vida real pocas veces es así, aunque sí nos puede ofrecer esos momentos. Esos pensamientos irracionales también van acompañados de miedos irracionales, de ideas irracionales y de percepción irracional. ¿Cuántas veces no actuamos por el miedo? Pero el miedo a algo que no ha ocurrido. Es que si le digo, es que si le pido un aumento, es que si le comento, ¿qué tal que si él o ella me dice, me deja de hablar, se enoja conmigo? O el qué dirá el otro. Y entonces cuando vivimos en ese qué dirá el otro, pues estás cediendo tu control al otro. Pero puede ser que ese qué dirá el otro ni siquiera sea real. Oye, ¿no querías hablar con tu jefe? ¿Ya hablaste con él y qué pasó? No, hombre, yo pensé que me iba a correr y me dijo que, pues no me dijo que sí, pero me dijo que lo iba a pensar y fue muy amable y me trató muy bien. ¿Ya ves? Es que no había por qué tener temor. Y entonces esos pensamientos irracionales que van acompañados de emociones casi siempre negativas, o si son positivas también pueden ser ilusas, ¿no? Porque podemos suponer o asumir que porque nos vestimos de tal cosa o damos tal regalo, todo va a salir muy bien y al rato viene el desencanto y la desilusión. Entonces, es esa forma de pensar y de ver la vida muy ligada, no sé si esté de acuerdo conmigo también, con un pensamiento infantil, con una forma llena de fantasías. No es que esté mal tener sueños, pero por ahí hay una frase que dice que pongas tu mente en el cielo, en las estrellas, pero los pies bien plantados en el suelo. Y supongo que la terapia cognitivo-conductual lo que propone es precisamente que pongamos los pies sobre la tierra. Y entonces tomemos el control de lo único, y ya es difícil, que podemos tener en nuestra vida, que es el control de nosotros mismos. Y es que cuando alguien dice, ya perdí el control, pues es porque perdió el control de él mismo. Pero cuando alguien dice, yo me siento en control de las cosas, oye, pues que te va muy bien, todo marcha sobre ruedas, no, hombre, ¿qué va? Pero ya aprendí a moderarme yo, ya aprendí a desconectarme de ciertos escenarios, ya no mezclo el trabajo con la casa, con la esposa, con los hijos, ya aprendí que finalmente si esto no resulta como yo esperaba, va a haber otras opciones, habrá otras opciones, A, B o C. Ya aprendí que cuando me vienen cuando hablaba de las técnicas, ¿no? Cuando vengan esos pensamientos que tergiversan todo, que me llenan de miedo, aprendí ya a decir, a ver, tranquilízate, eso no es realista. Y entonces eso que llamamos ahora, nos queda como término de locus de control, no se les olvide los que nos están acompañando, es retomo el control de mí, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis capacidades, y si yo entro en control, percibiré desde luego que están en control también las demás cosas, aunque sean un caos, no importa, porque se asume el caos como una parte natural de las cosas. No puedo, como bien lo dijo, no puedo controlar las emociones de los otros, no puedo controlar las decisiones de otros, no puedo yo controlar la economía, no puedo yo controlar N cantidad de cosas. Yo a veces a mis alumnos en clase les digo, por ahí si hay algunos, saludos chicos, es que las personas no son nuestras, no son de nuestra propiedad, y es que los pensamientos irracionales nos llevan a pensar o a suponer, por ejemplo, en el caso de los jóvenes y en el tema de pareja, que cuando estamos en pareja podemos controlar la relación o lo que pasa en ella o controlar a la persona. Y eso, pues a lo mejor mientras dure el enamoramiento pudiera ser que nos den un poquito el avión, pero ya después de que pasa un tiempo, pues no podemos controlar a la persona ni lo que la persona de hecho es. Y entonces, ¿qué nos queda? Al final del día, que es, me coloco yo en el centro, tomo yo las riendas de mí, me responsabilizo de mis sentimientos, de mis emociones, de mi forma de interpretar las cosas,
a lo mejor tal vez de lo iluso o de lo ingenuo que he sido, para tomar el control y en compañía del terapeuta cognitivo-conductual visualizar las cosas desde un punto de vista pues mucho más realista. Sí, yo quisiera comentar algo, maestra, ejemplo del enojo. Yo decido si me enojo, de verdad, yo puedo decidir enojarme o no. Decido enojarme con mi hijo y golpearlo, enojarme con mi hija o con mi esposa, cuando sé que me tengo que desenojar, si se me permite la palabra, porque son las personas que amo y con las que no quiero estar peleado, pero llegan terapia de pareja y me dicen, ¿qué hiciste cuando te dijo eso? Le dejé de hablar. Ah, le dejaste de hablar a tu esposo, qué maduro. Yo le llamo pensamiento infantil versus pensamiento maduro. O sea, tomas un comportamiento infantil para arreglar un problema de adultos. Creo que esa no es la manera. Hay medios de resolución de conflictos, se les enseñan para que entonces puedan solucionarlos. En la pseudopsicología se socializó mucho el término decretar. Ya decreté que el próximo año me va a ir bien. Pues yo estoy seguro que en tu mente así es, pero mientras no venga acompañado de acciones no va a ocurrir. Es que yo ya saqué las maletas de la casa, ahora que viene año nuevo, yo ya voy a barrer no sé qué, o me puse calzones de tal color. Yo te aseguro que en tu mente está la creencia, pero mientras no tomes acciones para que eso ocurra, no va a pasar. Tienes que tomar acciones para que se materialicen, no por arte de magia. Y eso es lo importante, locos de control, que no esperes que las cosas te las dote el universo. Te va a dotar de salud, energía, vida, si es que así lo queremos ver. Por las cuestiones que tú quieres tener de manera interpersonal, tú las tienes que trabajar para conseguirlas. Es algo muy sencillo. Y eliminando el pensamiento infantil, como decía la maestra Lupita, y potencializando el pensamiento maduro. ¿Sabes qué? Pues estamos unidos, tenemos hijos, tenemos amor, pues debemos de encontrar una manera diferente de interactuar entre nosotros porque vamos a terminar matándonos. Y entonces el psicólogo ayuda porque ya nos dimos cuenta que esta manera de yo me quedo callado y hasta que tú te humillas y te disculpas ya te hago caso, no nos va a funcionar y nos va a llevar a ningún lado. Son ese tipo de cuestiones que de manera de ejemplo podemos mencionar muchos, pero que nos dan luz para que cuando vienen los pacientes sepamos qué hacer con ellos. Eso es lo importantísimo de la terapia cognitivo-conductual y del diplomado, saber qué hacer ante el conflicto y no tengamos que decirles qué hacer al paciente, sino por medio de persuasión, disuasión, logremos que ellos lleguen a la solución de esos conflictos, pero que nosotros sepamos cómo, ¿no? Tengamos una estructura o un conocimiento del método. Ese maestro Gustavo, que ahora que hicimos la entrega de los diplomas a la primera generación de terapeutas cognitivo-conductuales, dentro de los testimonios que ellas nos dejaban, es el hecho de decir, para empezar el diplomado me ayudó a mí. Y es que nadie da lo que no tiene. Es que no podemos hablar, y a lo mejor no gusta lo que voy a decir, porque, ouch, de repente, pues sí duele, pero no podemos pretender aportar salud mental a alguien si nosotros, como quien lo brinda, desconoce el término en su propia vida. Entonces, sí, ellas decían, para empezar, me ayudó mucho a mí. Me ayudó a tomar el control de mí y recuerdo mucho esa frase y a responsabilizarme de mis emociones, a entender cuál es el origen de lo que siento, lo que me provoca y cómo actuar en consecuencia. Entonces ya una vez que se tiene esa experiencia, no por reconocimiento de la técnica en la teoría, maestro Gustavo, sino por la propia vivencia que el diplomado te provoca, entonces cuando lo tienes que aplicar a otro, ya tienes el caminito recorrido, ya sabes por la propia experiencia cómo es que esos pensamientos irracionales, cómo es que esas creencias nos juegan la mala pasada y nos hacen que tengamos una emoción, pero bueno, si ya la tuve, pues yo me responsabilizo y en lugar de ceder mi control al de afuera y salir con frases como, mira lo que me hiciste, ve cómo me pongo, si ya sabes que me enojo, ¿por qué haces? Detenemos como que el trayecto de esa emoción y decimos, espérate, no te vayas, la cosa es conmigo, ¿por qué me enojo yo? ¿Por qué me provoca esta respuesta? ¿Qué me recuerda? ¿Qué me evoca? Y ahí está la primera ganancia. Y por supuesto la segunda, ya una vez que se comprende en uno mismo, pues la disposición de la técnica y la práctica además, pues hace que entonces, como usted dice,
no sea solamente el fui, hablé con él, ay, me sentí bien, ya me siento más desahogado, sino que me empiezo a entender, a conocer qué es lo que me pasa, y eso hace que la psicoterapia cognitivo-conductual tenga tan buenos resultados en poco tiempo. Es muy importante, maestra, identificar, bueno, que en el proceso identificamos cuál es la responsabilidad mía en el proceso. No podemos cambiar algo que no conocemos, que no Claro. estamos identificando. Voy a hacer un ejemplo un poco burdo, pero que viene un poquito a colación. En las charlas pasadas, mi audio era muy malo, pero yo no lo sabía. Y por curiosidad me metí a ver los videos y dije, wow, no se entiende, o sea, mi audio es malísimo, tengo que hacer algo. Y bueno, adquirí un micrófono y creo que ahorita me están escuchando con mayor nitidez. Y hace un rato me decía la maestra Lupita, me decía, dices, lo oigo mejor con su micrófono, antes teníamos un problema. Le digo, ¿qué cree? Yo no sabía que se me escuchaba tan mal, que mi audio era tan malo. Al momento que lo supe, es decir, lo hice consciente, lo puedo modificar. Así es en terapia cognitivo-conductual, en la vida y en las relaciones personales. Si yo identifico cuál es el fallo que yo estoy haciendo dentro de esta relación, lo puedo modificar. Pero si yo no lo identifico, voy a seguir cometiendo los errores 10 años o 100 años. Por eso es bien importante que trabajemos en la identificación del problema y no del problema del de enfrente, sino en el mío, para que yo genere cambios y automáticamente empiece a recibir comportamientos diferentes de los demás. Como el simple hecho de decir buenos días, es que todos me tratan mal y el día que empiezas a decir buenos días te empiezan a tratar bien. Es una cuestión de actitud nada más, pero yo no sabía que una palabra tan sencilla afectaba la emoción de otro, no, o su estado de ánimo. Es bien importante esto de la identificación, maestro. Muchas gracias, maestro Gustavo. Hay una frase que me hizo recordar ahorita mismo que dice que si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que emites. Nos dice Vero Romero, ¿existe la posibilidad de una explicación breve sobre técnicas de relajación quizás en otra ocasión? Claro que sí, Vero, nos lo anotamos en el tintero y por supuesto que trabajamos el tema de técnicas de relajación, porque precisamente una de nuestras grandes amigas es la nariz. Aprender a respirar y como comercial viejito de televisión, aprender a contar hasta 10 o hasta 100 para retomar el control, y que es precisamente el tema de hoy, el locus de control interno. Entonces sí, claro que sí, Vero, nos la dejamos de tarea. No sé si le quiera comentar algo de momento a Vero Romero, maestro Gus. Sí, hay muchísimas y con gusto en cuanto os abra una oportunidad, un espacio, las platicamos. Solamente mi recomendación es de que si la alteración, por decirlo en sentido contrario de la relajación, es recurrente, hay que atenderse psicológicamente para identificar la causa. Como lo mencioné hace rato, podemos dotarte de cualquier cantidad de herramientas de contención de la ansiedad o de relajación, pero si no atendemos lo que está detonando esa intranquilidad, va a estar muy constante en tu vida. Por eso es mejor ir a ese punto, corregirlo para que automáticamente se corrijan todos los síntomas y no tengas que emplear esas herramientas. Eso es algo bien valioso. Si es nada más ocasional, para algún problema ocasional de estrés en el trabajo económico, en exámenes o algo así, por supuesto te van a servir y con gusto las compartimos. Dice maestro Gustavo que algo que me encanta de la terapia cognitivo-conductual es que precisamente cuando hablamos de conducta tomamos como elementos importantes las propias reacciones reflejas del organismo para tener una medida de con qué intensidad y con qué frecuencia para poder determinar si la persona realmente puede tener un control de ella misma, asumiendo la conciencia del problema, o realmente ya hay un condicionamiento que detona respuestas reflejas. ¿Qué son las respuestas reflejas para aquellos que nos escuchan y quizá no lo puedan comprender con ese término? Es una respuesta refleja en la respiración, pero una respiración demasiado acelerada y que yo no puedo controlar, producto de que vi a alguien en la calle que se parecía a tal o cual persona, eso detona una respuesta refleja que de momento, si yo entro en crisis nerviosa, no puedo regular y no entiendo, o las fobias, o las mismas crisis de ansiedad. La terapia cognitivo-conductual entonces también parte de ese análisis de la conducta, no solamente de la acción, sino de la respuesta del propio organismo, para poder tener un indicador de qué tan intensamente y qué tan frecuentemente se viven esas emociones y que, bueno, llevan a la persona a veces casi al punto de no tener una funcionalidad. Dice Aislinn, pero si ya tienes identificado el sentimiento o la emoción, ¿qué es recomendable hacer?
que tiene que ver con lo que estaba diciendo, maestro Gustavo. Si yo ya identifiqué que cada que veo, voy a poner un ejemplo nada más para ilustrar lo que trata de decirnos Aislinn, veo en la calle una persona con gabardina negra y la veo y me pongo muy nervioso. Ya sé que es eso lo que me detona o el olor de cierto perfume o demás. ¿Y qué puedo hacer entonces? Qué bueno, esa es una buena pregunta con con el complemento de usted, maestra. Este tipo de situaciones la abordamos en el diplomado en un módulo de programación neurolingüística. Este ejemplo que usted menciona, maestra, hace alusión a lo que es el retorrastreo. Es un malestar que una persona nos genera algo sin hacernos nada, a veces sin conocerla, solamente por el aroma, por la forma de hablar, por sus posturas. Quiere decir que hubo digamos, un daño, un agravio en el pasado. Entonces tenemos que trabajar con ese agravio para que las personas con ese tipo de características no nos afecten. Retomando la pregunta, habría que identificar la emoción. No es lo mismo el miedo, la angustia, la culpa o la vergüenza. No se pueden trabajar distintas. Lo que sí te puedo decir es que lo más importante es, oye, ok, ya identificaste el sentimiento o la emoción. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú necesitas de él? Por ejemplo, hay personas que tienen culpa, lo que necesitan es quitarse la culpa, tienen que hacer acciones para revertir esa culpa y si dañaron a alguien, hacer muchas acciones para reparar los daños. Eso es lo principal en la culpa, por ejemplo. En la vergüenza o, por ejemplo, en el estrés postraumático también tenemos que identificar qué lo detonó y qué otros eventos lo están propiciando. Vamos a trabajar por ejemplo, reestructuración y de movimientos oculares rápidos y ayuda a depurar el estrés postraumático y muchas técnicas. Lo importante de aquí de la terapia cognitivo-conductual es que vamos a tener un modelo terapéutico para cada necesidad. No trabajamos todo de manera general y con técnicas al azar, no. Tenemos programas, entonces, si tenemos miedo, si tenemos culpas, si tenemos vergüenza, ansiedad, cada uno va a llevar un modelo distinto, completo, no nada más un par de técnicas, completo. No podría yo decir de manera general qué hacer, lo que sí es plantearnos un objetivo, implementar un modelo y tratar de que se convierta en algo, en una realidad de ese cambio. Claro que sí, maestro Gustavo, y desde luego tiene que ser así. Acaba de decir el maestro Gustavo algo que yo anoto con mayúsculas, que es que tenemos que plantear un objetivo. Es decir, nuevamente el tema del control interno, del locus interno de control, aparece en este modelo de terapia porque nos tenemos que plantear un objetivo. De ahí entonces que el maestro Gustavo indique que no se puede tratar todo de la misma forma, pero que como terapeutas sí debemos de tener preciso un objetivo. De ahí entonces, mis estimados estudiantes de psicología que nos pudieran estar acompañando y psicopedagogía, siempre la terapia debe de tener claro un objetivo, una medición antes, previa, durante y post, para poder tener o acercarnos a poder afirmar que la terapia que se está implementando realmente está causando una mejoría. Es decir, que esa mejoría es realmente por la propia terapia. De ahí entonces que este modelo terapéutico sea muy sistemático. Buenas noches, Angélica Vilchis, qué bueno que nos acompañas en estas y todas las charlas. Vero dice que muchas gracias. Sí, Vero, y está muy al pendiente. Tal vez me estoy adelantando un poquito, pero la agenda del maestro Gustavo está bastante apretada, afortunadamente. Entonces, él normalmente nos acompaña por ahí de las 8:30 de la noche, estén al pendiente, pero si nos escriben al 729-306-2799, con todo gusto les agregamos a un grupo para que puedan tener el link de las transmisiones de en vivo, pues de inmediato y se pueden beneficiar de estas charlas que la verdad es que están bastante interesantes. Nos dejamos tu encargo, Vero, de pensamientos irracionales y también en ese mismo número, mis estimadas alumnas, estudiantes, simpatizantes del Instituto Universitario del Agua y del Sol, queremos invitarlos precisamente a cursar, para aquellos que estén interesados, el diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual con valor curricular, 6 meses de formación. Pues con el maestro Gustavo ya lo están conociendo a él es el titular de este diplomado. No les tengo que platicar por la calidad con la que se imparte y sobre todo, además de la calidad del compromiso, el maestro Gustavo lo hace de
una excelente manera y mucho por el tema de la vocación y la misión que nos obliga desde el momento que nos formamos como, pues, como psicólogos y que pretendemos aportar a la sociedad a través de la psicoterapia. Entonces, si desean más información, 729-306-2799 y ahí les damos toda la información acerca del diplomado. Además, se van a sorprender porque la verdad está sumamente accesible. No le piden nada a ningún diplomado que pudieran encontrar en ningún lado de internet, pero es real y auténticamente accesible. Y pues bueno, ¿qué más les podemos decir? Más bien llamen y cerciórense de lo que les estamos diciendo. Algo más que quisiera agregar, maestro Gustavo, ya prácticamente para terminar, porque también es necesario irnos a descansar. Mañana tenemos actividades, pues usted muchísimas y yo también. Afortunadamente, maestra, como bien lo dice, pues solo eso, invitarlos a que se inscriban al diplomado. El diplomado no es meramente teórico, sí hay teoría porque tenemos que aprender mucho conocimiento, pero es muy práctico. Hay mucho diálogo, mucha interacción entre nosotros, mucha comunicación entre alumnos, entre yo, el facilitador y ustedes, es muy dinámico, no es algo pasivo. Ahorita a lo mejor es ustedes nada más están viendo la pantalla y escuchando. El diplomado como tal es así, en el diplomado participas, expones tus casos, tus experiencias, tus aprendizajes, nos los compartes también. Es de verdad, yo siempre se los dije a mis alumnas de la primera generación, las 3 horas se me van como si fueran 15 minutos, empiezo y cuando acordé ya se acabó la clase, se van muy rápido porque el ambiente era muy, muy agradable y tenían mucha disposición. Entonces, créanme, es un diplomado muy, muy agradable y se aprende muchísimo porque trabajamos con nuestras propias experiencias y aprendizajes, no con lo que están en los libros. Los de los libros solo nos sirven para ponerle nombre a eso que vivimos nosotros día a día. Y bueno, en pantalla tenían, creo, ahí mi número de teléfono, cualquier duda, pues con gusto, aquí están en pantalla, con gusto, ahí les atendemos cualquier duda que tengan para atención psicoterapéutica o información, cualquier otro tipo de información que requieran de manera profesional, con gusto les apoyamos. Muchas gracias, maestra, por este espacio, de verdad siempre agradecido, y pues buenas noches a todos. No, el agradecimiento es para usted, maestro Gustavo, que de manera tan generosa se hace disponible para este tipo de charlas, no solamente para la comunidad del Instituto Universitario del Agua y del Sol, sino para el público en general. Entonces, de quienes nos están escuchando, si estas charlas te han parecido interesantes, comparte el link en cuanto salga, por favor, compártelo, públicalo. Son totalmente gratuitas, no es nuestro ánimo, pues simplemente compartir, informar, mostrar. El instituto es de puertas total y absolutamente abiertas. Si quieres temas, adelante. Vamos a darnos la oportunidad de construir todos este espacio de voces en el lago y que finalmente se alcance el objetivo de muchos de los que nos formamos en el área de la salud, que es brindarnos a la comunidad de la mejor manera, con la mejor calidad. Desde luego también, si ustedes quieren contactarnos a través del 729-306-2799 porque quieren hablar directamente con el maestro Gustavo para atención terapéutica o quieren preguntarle algo acerca del diplomado, lo pueden hacer. También nos encuentran en Facebook en Yo Soy IULS, IULS, y también nos pueden encontrar en iulscampusvirtual.org. Estamos a sus órdenes. Recuerden que este espacio es para ustedes, Voces en el Lago, su espacio seguro, y pues nos despedimos con el lema y la filosofía de nuestra universidad, que es la universidad para la mejor forma de existencia y convivencia humana. Que tengan una excelente noche, descansen y nos estamos viendo en la siguiente charla de Voces en el Lago. Maestro Gustavo, muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenas noches, hasta luego.